Gracias, Moisés. Aleluya. Qué bueno. Espero que hoy esta palabra lo ayude. ¿Sí? Hoy vamos a leer la lectura que tenemos en el libro de Lucas, capítulo 22. Es la lectura que nos toca hoy en el pasaje de Lucas 22, 39. Así que mientras busca, yo voy a tomar agua. Muy bien. Vamos a leer el pasaje. Y saliendo, se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: oren que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo, a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espada y palos, y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como a una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén. Vamos a orar. Sigue un poco más la lectura, pero oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, porque esta palabra, Señor, nos tiene que abrir los ojos y también el corazón. Señor, podamos abrir nosotros el corazón, Señor, y poder entender lo que pasaba, Señor, en este relato, en esto que está escrito, Señor, y qué pasaba, Señor, con esta gente, Señor, con los discípulos, Señor, y que no hemos entendido hasta este día. Padre, ayúdanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. ¿Alguien me puede alcanzar una servilleta, por favor?
Gracias. Muy bien. Qué importante es que podamos entender, ¿sí?, un poco la historia de lo que va hablando el Señor en este pasaje, o lo que nos va revelando. Cómo esto era necesario en realidad que ocurriera, ¿sí? Lo que pasa con el Señor, ¿sí?, ya estaba escrito y determinado, y tenía que ser así, ¿sí? Que al Señor lo vinieran a buscar, ¿sí?, que Judas lo entregara. Estaba escrito acerca de Judas, estaba escrito acerca del Señor, ¿sí? Y el Señor sabía bien esto. Y también el Señor sabía bien quién lo iba a entregar, ¿sí?, y qué iba a pasar en ese entonces, ¿no? Y en el Señor y en Dios, o sea, estaba todo el poder para que ocurriera otra cosa, pero era necesario que esto ocurriera, ¿sí? Que el Señor se ha llevado y que lo encarcelaran y que lo tomaran como si fuera un ladrón, dice, ¿no? Así que esta mañana vamos a leer un poco este pasaje, porque vemos acá como varias cosas, ¿sí? Y primero vemos a una persona que es Judas, ¿sí? ¿Sí? El que lo va a entregar, y que el Señor sabe bien quién es, ¿sí? Que ya está definido Judas, quién es y qué va a hacer, y el Señor lo sabe bien. Pero también están la gente que lo quiere entregar al Señor, ¿sí? Estas personas que no lo reconocen, sí, como Dios, como el Hijo de Dios. Por eso cuando le preguntan quién eres tú, ¿sí?, ¿por qué haces estas cosas?, ¿sí?, es como que no reconocen que es el Hijo de Dios, ¿sí? Y el Señor es como que dice, ustedes lo dicen, ¿sí?, y se enojan más. Y por eso también lo condenan a muerte, pero es lo que tenía que pasar, ¿está bien? Entonces está esa gente también que está definida de no creer que Jesucristo, ¿sí?, que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora están las otras personas, que son los discípulos, ¿sí? Y los discípulos son los que a nosotros nos van a como mostrar, ¿sí?, la vida en general de cada persona, ¿sí?, cómo son ellos, ¿sí? Ustedes van a ver que la mayoría de los acontecimientos que pasan, y que el Señor está con ellos, pero es como que todo lo que pasa, ¿sí?, el Señor siempre les muestra a los discípulos, ¿sí? Es como que el Señor, cuando ocurre un milagro, cuando pasan algunas cosas de sanidad, cuando hablan de la fe, ¿sí?, el Señor creo que quiere obrar en los discípulos, en los que siguen al Señor, ¿sí?, los que siguen al Señor. Entonces esta mañana, ¿sí?, para poder entender un poco, ¿sí?, nosotros leímos desde el capítulo, versículo 39, ¿sí? Y yo venía viendo cómo el Señor estaba en la cena, ¿sí?, con ellos, ¿sí? En el capítulo 22:7 preparan la cena, el Señor está con ellos. Después de la cena es como que empiezan a hablar de a ver quién va a ser el mayor, ¿sí? El Señor se va a ir, bueno, ¿quién va a ser el mayor? ¿Sí? Es como que el ser humano siempre está alrededor de las cosas de este mundo, ¿sí? O sea, de la importancia, tenemos otros valores, ¿sí? Y buscamos otras cosas, y no miramos el reino, o sea, lo que el Señor, o sea, nos ha dado. Entonces el Señor, ¿sí?, en medio de esto les dice, ¿no?, que sea el mayor entre vosotros como el más joven, dice, ¿sí? Y el que está en la mesa, sentado a la mesa, como el que sirve, ¿no? Es como que el Señor siempre trata de que los discípulos, ¿sí?, no se estabilicen en una situación, o en un sistema, o en un modo de ver las cosas. Es como que uno a veces no se da cuenta, pero tendemos a detenernos,
¿sí? Y esto nos pasa de donde venimos culturalmente, ¿sí? Nos pasa por también las tradiciones que uno tiene y las familias de donde viene uno, ¿sí? Nos ocurren las mismas cosas. Entonces, una de las cosas que el Señor les dijo es que ellos se preocupan a ver quién va a ser el mayor, pero el Señor le dice esto de: mi Padre me asignó un reino y yo se los asigno a ustedes, ¿sí? El reino que me asignó mi Padre, yo se los asigno. Es como que el Señor los lleva más allá. O sea, abran los ojos, porque esto que ustedes están hablando, considerando ahora entre ustedes, a ver quién va a ser el mayor, no es importante, ¿sí? No es importante a ver quién va a estar en la cabeza, sino qué es lo que quiere Dios, de dónde el Señor me coloca, ¿sí? Y el Señor les dijo que iban a estar con Él, ¿sí? Sentados a su mesa, les dijo, y que ellos iban a juzgar a las tribus de Israel, ¿sí? O sea que la conversación de la cena era muy fuerte. Y en esto que termina de hablar esto, el Señor se dirige a Pedro. Y dice en el versículo 31 del capítulo 30, versículo 31 del 22, dice: dijo también el Señor: Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sí? Y el Señor, y él dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Sí? Acá está, digamos, el relato anterior de lo que leímos al principio, ¿sí? De lo que pasa cuando Pedro está, ¿sí?, en el patio, sentado con personas que iban a matar al Señor. Esto me llama la atención porque el Señor nos habla de que va a pasar algo, ¿sí? Es como que Satanás está pidiendo, ¿sí?, sacudirlos, ¿sí? Y no dice que no los va a sacudir. Te está pidiendo para sacudirte, le dice. Y le dice Simón, no le dice Pedro. Recuerdan que el nombre Simón significaba esto de ser como un junco, alguien que se sacude, que no es estable, ¿sí? Él lo llama Simón, Simón. Yo creo que le debe haber causado algo a Pedro. ¿Por qué me dice Simón? ¿Sí? Entonces como que vemos que el Señor le está advirtiendo: Simón, Satanás te está pidiendo para sacudirte. Recuerden que este tiempo, esta hora, es muy importante, digamos, y muy difícil, tanto para los discípulos como para el Señor. Y dice: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. ¿Sí? O sea que el Señor rogó por Pedro, pero no le dice que no va a ser entregado, vamos a decir así, a Satanás. ¿Sí? Uno tiene la idea de que, bueno, nunca nos va a pasar nada, ¿sí? Pero recuerden lo que decía el Señor cuando les enseñó a orar, ¿sí? Es decir, les enseñó a orar al Padre, ¿sí? Le enseñó a orar de que el Padre nos librara de toda tentación, de librarnos del mal. Si no nos pongas en tentación, más líbranos del mal, ¿sí? O sea, no nos metas en la prueba, líbranos del maligno. Eso es lo que el Señor les enseñó a orar a los discípulos. ¿Se acuerdan que los discípulos les dijeron: enséñanos a orar? Bueno, esto es lo que le enseñó el Señor. Y en esto que le habla, ¿sí?, el Señor dice que tu fe no falte, ¿sí? Es como que la fe de Pedro estaba como débil, voy a decir así. Es como que la fe de Pedro
o sea, no tenía firmeza, ¿sí? Y iba a venir Satanás y lo iba a sacudir, lo iba a probar. Ahora, lo que iba a pasar con Pedro, ¿sí? Iba a ser sacudido, iba a caer, ¿sí? Pero hay algo que dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos, ¿sí? O sea, como que cae, de alguna manera, voy a decirlo así, de la fe. Pero que el Señor le está diciendo, y tú vuelto, le está diciendo como que lo vas a levantar. Y cuando estuve buscando un poco la idea esta que tenía, y tú vuelto, tenía esta idea de convertirse. Tú una vez convirtiéndote, ¿sí? Y ustedes pueden decir, bueno, pero Pedro estaba siempre al lado del Señor. Sí, pero una persona que esté al lado del Señor o que confiese que el Señor es el Cristo, ¿sí? A veces no significa, ¿sí?, que uno el corazón lo haya convertido a Él o rendido, ¿sí? Por eso lo que dice Pedro, dice que estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, ¿sí? ¿Qué quiero decir? ¿Sí? Que nosotros, y ustedes saben, y todos sabemos, ¿sí?, que muchas veces nosotros decimos cosas, ¿sí?, y las decimos sin fe, ¿sí? Y decimos, Señor, yo te voy a seguir, pero lo decimos sin fe, aunque lo decimos, ¿sí? Porque si usted dice que usted va a seguir al Señor, ¿sí?, el Señor va a probar esa fe. Entonces, o sea, me va a probar el Señor. O sea, va a venir un día, ese día malo, donde voy a ser probado yo. Porque yo estoy declarando que yo voy a seguir al Señor. Entonces, si es así, voy a ser probado. Voy a ser como sacudido. Y eso es terrible para uno, porque parece que, pero yo estoy con el Señor, dice uno. Pero me falta fe. O sea, el Evangelio, o sea, es poder de Dios, ¿sí? Y el Evangelio te lleva a cambiar, un cambio total es en realidad en la vida de una persona, ¿sí? Si realmente uno decide cambiar, ¿sí? Porque muchos de nosotros podemos confesar que el Señor es el Señor, ¿sí?, y que lo vamos a seguir a todos lados. Pero siempre como decimos, y si a usted el Señor lo manda a un lugar donde usted no quiere ir, ¿va a ir? ¿Sí? Sí, eso nomás, ¿sí? Si a usted el Señor le dice, usted no quiere ir, no sé, a otra ciudad, ¿sí? Usted dice, Señor, yo te voy a servir y estoy dispuesto a todo, ¿sí? ¿Sí? Y resulta que viene el Señor y te dice, bueno, ahora, ¿sabes qué? Tenés que ir a tal lugar. Como acá Miguel y Laura a Tucumán, ¿sí? Los envió el Señor, los puso a prueba, ¿sí? Y el Señor los ha fortalecido y ha bendecido, ¿no? Pero hay que estar dispuesto, ¿sí?, a como abandonar, ¿sí?, todas las cosas, porque el cambio es grande, ¿sí?, la distancia, ¿sí?, un montón de cosas que a uno lo pueden comprometer. O sea, ¿qué se compromete? El corazón en realidad. Entonces, ¿usted está dispuesto a seguir al Señor? ¿Sí? Si yo le pregunto, ¿usted de verdad está dispuesto a seguir a Cristo hasta la muerte, como dijo Pedro? En la realidad, ¿no? Porque nosotros, la verdad que decimos que sí. Y es lo que le decimos a todo el mundo, ¿no? Sí, yo estoy dispuesto, hasta la misma muerte decimos. Sin embargo, lo que yo digo va a ser probado, y necesita ser probado. Porque si yo no soy probado en esto que digo, ¿sí?, es como que uno vive, es como una ilusión, ¿sí? Es como que vive el Evangelio de fantasía, ¿sí?
Es como que uno vive en un cuento de hadas, ¿sí? De Disney, ¿sí? Es todo precioso, ¿sí? Lindos vestidos, linda música, ¿no? Cosas así, parece todo adornado el Evangelio, ¿sí? Pero no hay un cambio en el corazón. El Señor siempre trata con nosotros, ¿sí? De que no estemos como estables, ¿sí? Siempre el Señor quiere quebrar, en donde nos acomodamos un poco, el Señor te dice, no, así no. O sea, ¿cómo vemos esto? Por ejemplo, ¿se acuerdan el rico ese que amontonaba riquezas? ¿Sí? Él amontonaba. Y el Señor le dijo, bueno, ¿para qué te sirve todo eso? El joven rico, ¿sí? Yo sé todos los mandamientos. Y el Señor dijo, bueno, vende todo. O sea que cada vez que nosotros venimos con algo delante del Señor y consideramos que somos aptos, ¿sí? El Señor te dice, no, esto no es así. Y te lo tira abajo, ¿sí? Por ejemplo, el Señor le decía, bueno, cuídense de los escribas, de los fariseos, porque, o sea, tienen una apariencia, ¿sí? Pero no son verdaderos. Es decir, en el corazón no son verdaderos. Después, por ejemplo, vio a mucha gente que daba ofrenda de lo que le sobraba. Y el Señor dijo, esa viuda dio más. A veces todas las cosas uno quiere acomodarlas conforme a mi corazón y lo que yo siento, pero está salido, sea de lo que es el Evangelio, que no te deja, el Evangelio no te deja acomodarte, ¿sí? No te deja como encajonarte en tus principios o ideas o tu razonamiento. A veces razonamos mucho. Es tanta el razonamiento, ¿sí?, que caemos. Porque donde hay razonamiento no hay fe. Y te caíste. Después el Señor les dice, por ejemplo, en el capítulo 21, 34, Él les dice, cuando habla de las señales, ¿sí?, de lo que va a pasar antes que Él venga, Él dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería e embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Sí? Es como que el Señor nos, o sea, en la realidad nos quiere ayudar, sacar de donde nos paramos. ¿Sí? Por eso es como que Él nos dice, cuidado, ¿sí? No se, por ejemplo, ¿no?, que el corazón no se cargue de glotonería, dice, ¿sí?, de embriaguez, ¿sí? Es como que uno no se da cuenta, pero uno se excede en todo. Sin Cristo nos excedemos en todo, ¿sí? Es como que, por eso es como Simón, ¿sí? Comemos a reventar, ¿sí? El que toma a reventar, ¿sí? Es como que todas estas cosas parecen que no tienen sentido para nosotros. Ay, ¿qué tiene que ver con el Señor y con el Evangelio? ¿Sí? Pero el corazón está cargado de esas cosas, ¿sí? Y de los afanes de esta vida, dice. Están cargados, ¿sí? Por eso lo que le pasaba a los discípulos, o sea, eran como nosotros los discípulos. Tenían los mismos problemas, ¿sí? Por eso querían saber quién era el mayor. Señor, te vas vos. ¿Y ahora quién se queda a cargo acá? ¿Sí? Porque nosotros tenemos esto de que queremos ser alguien. Queremos ser reconocidos en las plazas, ¿sí? Que todos nos alaben, ¿sí? Que alguien me diga, mirá, qué bien fulano de tal, qué bueno lo que hiciste, ¿sí? Nos gusta la alabanza, ¿sí? Nos gusta ser vistos, ¿sí? Y eso es un problema muy grande, ¿sí? Porque es como que el corazón, ¿sí?, no puede tener un cambio verdadero, ¿sí? Por eso cuando en mi corazón está lleno de cosas, miren,
nosotros podemos hacer muchas cosas. Uno puede ser pastor, ¿sí?, y no tener fe. Puedes enseñar sin fe. Puedes ser cristiano de años y no tener fe. O sea, podés tener una vida de 54 años de evangelio y no tenés fe. Y eso es terrible, o sea, es como que, ¿qué nos pasa? ¿Sí? Porque lo que el Señor quiere en realidad es fe también. O sea, porque ¿cómo uno es salvo? O sea, uno es salvo, bueno, el Señor es el que me salva, pero si yo no lo creo, no voy a ser salvo, o sea, porque uno no cree. ¿Sí? O sea, el Señor es el que te salva, pero a veces la fe es tan mediocre, ¿sí? Es como, hay una mediocridad, hay como una apariencia, ¿sí? Hay una figura, ¿sí?, que yo creo que tengo. Está el punto, ¿sí?, que termino siendo una persona religiosa, ¿sí?, que hago todo lo que hay que hacer porque hay que hacerlo, pero lo hago sin fe. Entonces, cuando vemos a Pedro, ¿sí?, el Señor sabe que Pedro va a fallar. El Señor sabe que Pedro va a caer, ¿sí?, que lo va a negar. Sin embargo, el Señor le dice, vuelto a tus hermanos, ¿sí? Y tú vuelto, confirma a tus hermanos en el Evangelio, en el camino, ¿sí? El problema no es que caigas, el problema es que no te levantes. Y si estás caído, el problema es que no te quieras levantar. Por eso es como que uno, en realidad, es como que uno a veces no quiere, no es que no puede. Usted tiene muchos problemas quizás, pero usted no quiere cambiar, la verdad. Porque si quisiera cambiar, le creería al Señor y usted saldría del estado en que está. Pero como no quiere en la realidad, en el fondo de su corazón, quiere permanecer así. Pero usted a sí mismo confiesa que usted le pertenece al Señor y que lo va a seguir. Pero no quiere cambiar. Entonces tenemos un problema grave, porque tengo una lucha con Dios. Quiero al Señor, pero no lo quiero. Pero estoy loco. ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Quiero de verdad? Por eso la pregunta es, ¿quiero de verdad seguir al Señor? Seguir al Señor no es fácil, y eso ustedes lo van a ver en el Evangelio. ¿Sí? Recuerdan que la gente lo quería seguir y dejar que yo entierre a mi padre, no se había muerto, pero sin embargo esperás, cuando se muera voy y te sigo. Siempre nosotros queremos determinar cuándo seguir al Señor y cómo. Cuando el Señor nos dice, no, seguime ahora, no mañana. Hay una persona que dijo, Señor, te seguiré donde vayas. Y el Señor dijo, las zorras, dice, tienen guarida, las aves de los cielos nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que si querés seguirme, seguime. ¿Sí? Y ante eso, ¿qué hacemos? ¿Sí? Por eso es como que esta mañana es como un desafío de verdad, a ver qué queremos hacer. Porque el Evangelio, o sea, nos ha sido predicado y ha sido revelado, ¿sí? Y se ha abierto para nosotros. Pero el Evangelio es poder de Dios, ¿sí? Y yo tengo que creerlo y confiar en el Señor, porque si no, nunca había cambiar y nunca había salir. Ahora, el Señor les dijo en el versículo 39, Él se fue a orar con sus discípulos. En otro pasaje, Él se va con los discípulos y habla de que se fue con 3 de ellos, que era Simón, que era Pedro, Juan y Jacobo. Y que el Señor se fue a orar como a un tiro de piedra, que no sé, la piedra mía llegaría hasta
hasta el baño como muy lejos, si tiro una piedra de acá. Pero es como que el Señor, estaban los discípulos acá y Él se va lejos, un poco más lejos. Y Él se pone a orar, pero el Señor le dijo, oren, ¿sí? Para que no entréis en tentación. ¿Sí? El Señor sabía bien lo que iba a pasar. O sea, lo que estaba pasando en ese momento, ¿sí? El mismo Señor lo estaba sintiendo. ¿Sí? Por eso Él llega a ese lugar y dijo, oren para que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos como una distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Sí? O sea, para el Señor también era algo difícil, es como algo muy duro, ¿sí? Como una prueba que tenía que pasar. Pero Él sabía algo, ¿sí? Él no quería, dice, Señor, no, yo como que no quiero, pero si es posible que esto no sea así, pero si no, que sea tu voluntad. Muchas veces nosotros, ¿sí? En la prueba, ¿sí? No queremos que sea así, pero tampoco queremos que sea la voluntad del Señor. Es como que el Señor acá nos enseña que la prueba va a venir y tiene que pasar, y yo no la quiero, pero es como que aún así yo me tengo que rendir ahí en medio de la prueba y confiar en el Señor. Fíjense hasta qué punto era tan duro que vino un ángel al Señor a fortalecerlo. Lo fortaleció, pero aún así, sí, Él estaba en agonía y oraba más intensamente. Entonces yo en este relato es como que uno descubre que el Señor nos dice, es necesario que ustedes oren, ¿sí? Para que no entren en tentación. Es como que el Señor nos dice, miren, oren porque es necesario ahora. Esta es la hora de orar, no es la hora de dormir. ¿Sí? En la prueba uno nunca ora, duerme. ¿Sí? En la prueba nunca uno se levanta, quiere estar echado, acostado, así como tirado. Y es como que el Señor dice, ahora es cuando hay que orar. Imagínense en Pedro ahí cargado de sueño con los otros discípulos. Y en otro relato dice que 3 veces el Señor vino y les dijo lo mismo y ellos seguían de la misma manera. Ahora, cuando dice oren para que no entren en tentación, no está diciendo oren, es como si uno no ora. Es como que esto mismo que orábamos, que dijimos al principio, orar al Señor para que el Señor nos libre, ¿sí? De entrar en ser probados, ¿sí? Y que el Señor nos entregue al maligno, ¿sí? Es como que uno no quiere eso, pero tampoco ora, ¿no? Entonces, como no oro, ¿sí? Y yo digo que confío en el Señor y demás, y lo voy a seguir, entonces es como que yo mismo me coloco en la prueba. Entrás solo, ¿sí? O sea, venimos mal, pero vos entrás solo en la prueba, porque no orás, no buscas al Padre, no buscas al Señor, ¿sí? El problema de Pedro, ¿sí? Es que él confiaba en sí mismo, y muchos de nosotros confiamos en nosotros mismos. Somos así como un superhéroe, ¿sí? Tenemos fuerza, ¿no? Tenemos así, comemos avena, ¿no? Somos como Popeye, espinaca, no sé, ¿sí? Sentimos que tenemos mucha fuerza, mucho poder. Acá yo soy el que va para adelante, ¿no? Es como que uno tiene eso, pero falta algo, ¿sí? Que es el Señor.
Y como vos decís que vas para adelante, sí, que tenés fuerza, entonces no te das cuenta, pero vas caminando hacia la prueba. ¿Sí? Para que en la prueba vos aprendas y yo aprenda, ¿sí?, que yo necesito al Señor. Y que si digo que voy a seguir a Cristo, que sea de verdad. No que sea una ilusión. Ahora, el Señor les dijo a las personas que los llevaron, que Él estuvo siempre con ellos y ahora lo venían a buscar, ¿no? Como a un perro, ¿no? Y le dijo, bueno, pero es lo que tiene que pasar, ¿no? Esta es la hora de ustedes, ¿sí? Y es la hora de la potestad de las tinieblas, ¿sí? O sea, es como una hora de tinieblas, de oscuridad, ¿sí? Y donde el Señor es metido, pero también los discípulos, ¿sí? Y donde el Señor se va a cumplir lo que decía el Señor, pero también van a ser probados los discípulos, ¿sí? El Señor, lo que me llama la atención de Pedro es que en esto que él niega al Señor, que no lo conoce, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Es como que no conoce al Señor de verdad, ¿sí? Y negamos que lo conocemos, pero cuando en las actitudes, por ejemplo, como decía hoy, cuando uno no abandona un pecado, porque cuando uno dice yo no puedo levantarme, no puedo salir, es como que al Señor uno lo hace ineficaz. Es como que uno no cree que el Señor lo puede levantar o sanar, ¿sí? Y nos acostumbramos a vivir así, ¿sí? ¿Sí? En el dolor, en la soledad o en los pecados, ¿sí? Entonces cuando Pedro se sentó en un lugar donde estaban los que estaban encarneciendo al Señor. ¿Se acuerdan que el salmista hablaba de esto? Decía, bienaventurado el varón que no se haya sentado en silla de encarnecedores, ¿sí? Bueno, Pedro se sentó ahí, ¿sí? Y ahí miraba al Señor. Y ahí hablaba contra el Señor, porque decía, yo no lo conozco a ese hombre, pero te vimos con él, no sé quién es. Y en otro pasaje dice que él incluso como que blasfemió, o sea, como que insultó al Señor. O sea que a veces, o sea, la verdad del corazón sale a la luz y el Señor la tiene que sacar, porque en mi corazón está mal mi corazón. Yo digo que sí, pero el corazón dice que no. Mi boca dice, Señor, te quiero seguir, pero mi corazón dice que no. Por eso, cuando uno habla y uno a veces no está dispuesto a seguir a Cristo, de verdad. Por eso tenemos problemas varios, voy a decir así, ¿sí? Matrimonio, hijos, ¿sí? Sexualidad, vecinos, hermanos de la iglesia, ¿sí? Varios problemas que parece que nunca se resuelven, ¿sí? Y es porque la verdad que yo no he entendido esto de seguir a Cristo de verdad, ¿sí? Por eso el Evangelio, cuando te dice perdoná, te está diciendo cambiar el corazón. Tu corazón es resentido, tiene odio, ¿sí? Tiene violencia, tiene maldad, y el Señor te dice cambia, tenés que amar. Y uno no lo hace, no quiere. Y uno prefiere el odio, prefiere esto. Eso es lo que preferimos de verdad. O sea, el problema
decimos que tenemos problemas con las personas, pero el problema de fondo es con el Señor. Porque yo no acepto que el Evangelio me diga, perdoná, amá a tus enemigos, bendecilos. Entonces hoy nos encontramos, si podríamos decir, cara a cara con el Señor. Cuando Pedro en la tercera vez que no lo reconoce, el Señor lo mira, ¿sí? No sé si usted se puede imaginar esta escena, pero ¿cuántas veces, ¿sí?, nuestra vida refleja que yo no conozco al Señor? Que digo que lo sigo, pero mi vida no refleja esto. Y seguramente el Señor nos está mirando y me está viendo a la cara, ¿sí? Y lo peor de todo, que Pedro, cuando ve que el Señor lo mira, tuvo que salir del medio de ellos, ¿sí?, y llorar amargamente. Es muy triste, ¿sí?, y muy doloroso, pero es una realidad que el Señor tenía que mostrar. Porque si no la mostraba, Pedro no iba a ser el hombre que fue después, ¿sí? Ahora, ustedes saben que Pedro fue restaurado al final, ¿sí? Pedro estaba con los otros discípulos pescando, ¿sí? Es como que uno volvió para atrás. Cuando uno a veces quiere volver para atrás, ¿sí? Es como que en vez de hacer el cambio, vuelve para atrás. Cuando veo que no puedo, vuelvo para atrás. Es como que me falta fe para hacer el cambio verdadero y no volver para atrás. Estaba pescando con los otros discípulos. Pedro dijo, bueno, voy a pescar y vamos nosotros también. Y fueron a pescar, y cuando estaban pescando no pescaron nada, ¿sí? Y el Señor le dice, hijitos, ¿pescaron algo? ¿Pescaron algo? Y el Señor, ellos dijeron nada. Y dijo, tiren la red a la derecha. Tiraron la red y sacaron peces. Y Juan se dio cuenta que era el Señor. Y él dijo, Simón, es el Señor, ¿sí? Y Pedro se echó al mar y salió a buscarlo. Esto está en Juan. Y el Señor ya tenía preparado un alimento, un pescado ahí. Y una de las cosas que ustedes saben que el Señor le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama, ¿sí? Yo creo que lo que espera el Señor de nosotros es que afirmemos nuestra fe, no que digamos que tenemos, y que tengamos una fe perseverante, no una fe que se sacude como un junco. Capítulo 21, versículo 15 de Juan. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, y fíjense en cómo lo llama, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volviendo a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Es como que el Señor
lo que busca en Pedro la certeza de que realmente sí lo ama y lo va a seguir de verdad. Él lo niega 3 veces, niega que lo conoce, y el Señor lo ve esto, pero el Señor no quiere condenar a Pedro, lo quiere restaurar. ¿Sí? Muchos de nosotros a veces en estas situaciones, ¿sí?, nos sentimos acabados, condenados. Pero todavía el Señor tiene misericordia, y aún así el Señor puede restaurarte y puede levantarte. Pero Él busca una afirmación de verdad. O sea, el Señor, ¿por qué le pregunta 3 veces? ¿Sí? ¿Por qué, Señor, 3 veces? Pedro se larga a llorar, él sabe por qué. Lo mismo que nosotros sabemos lo que decimos, sabemos cuando hablamos, sabemos cuando nosotros afirmamos algo, sabemos cómo son las cosas. Incluso cuando decidimos seguir al Señor, o el día que usted decidió seguir al Señor, usted sabe cómo fue su afirmación, ¿sí?, o cómo fue su fe ahí. Pero eso necesita ser perseverante, ¿sí? No es como un momento, no es la fe solamente para decir que quiero que el Señor sea mi Señor. No, es la fe para vivir en la vida, ¿sí? Y que el Cristo que vive, ¿sí?, viva en mí de verdad. Ahora, cuando le dice la 3ª vez, ¿me amas?, le respondió, Señor, tú sabes todo. ¿Sí? Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y le dice, de cierto te digo, cuando era más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. ¿Sí? O sea que el Señor, que esperas, es como que al fin, si te entregás y te rendís, yo voy a hacer lo que quiero con vos. Pero es como que el Señor espera de verdad que yo me rinda, ¿sí? Y me va a decir lo que me va a pasar también. O sea, Pedro le dijo, mirá, te va a ceñir otro. Vos cuando eras jóvenes, ¿sí?, cuando vos tenés toda tu fuerza, vos confiás en vos mismo, querés hacer las cosas a tu manera, ¿sí? Pero ahora yo te pido que vos, a ver si me amás. Si el Señor me pregunta hoy, y nos pregunta a nosotros, ¿me amas más que estos? ¿O me amas más de lo que vos amás? Es como que la prédica del domingo pasado, ¿se acuerdan? Hablaba de que nosotros teníamos tesoros, riquezas. La anterior también hablaba, en parte, no algunas cosas estoy diciendo, de que el camino es angosto. Entonces, seguir al Señor, o sea, no es fácil, pero tampoco es difícil. O sea, se puede seguir al Señor. El problema es cuánto yo estoy dispuesto a pagar. Cuánto yo estoy dispuesto realmente a vivir para el Señor. El precio es muy alto, pero lo quiere pagar. Calculó los gastos. ¿Se fijó si podía hacerle frente a ese rey que viene contra usted? ¿Se pudo pensar si podía terminar la obra que comenzó? Necesitamos mucho al Señor. En esta mañana solamente les voy a dejar algunas preguntas. ¿Nuestra afirmación es verdadera? ¿Quiero seguir a Cristo de verdad? ¿Lo amo?
¿Estoy dispuesto a abandonar todo por Él? Y si es así, ¿dónde está mi fe? ¿O por qué no cambio? ¿Sí? En la prueba, el Señor va a probar el corazón. ¿Sí? Si lo que digo es así. Por eso el Señor rogó por Pedro, que tu fe no falte. Y lo restaura después. Pero esta mañana quisiera que cada uno de ustedes pueda reflexionar en esta palabra. Y si no puede reflexionar, si no puede cambiar, si usted dice yo no puedo cambiar, quédese delante del Señor un momento. Porque por algo es. ¿Me entregué de verdad al Señor? ¿Puedo dejar que Él actúe en mi vida, que intervenga de verdad? Oremos al Señor. Padre, 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 Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana, Señor, queremos rogarte. Queremos rogarte, Padre. Señor, estamos parados en donde queremos, pero estamos detenidos. Y no podemos afrontar la vida ni lo que viene porque confiamos en nosotros mismos. Señor, y no queremos de verdad seguirte. Señor, nuestro corazón es un corazón que es como un junco, que es sacudido, inestable, que no tiene firmeza. Nos esforzamos y hablamos y queremos, con nuestra boca decimos que queremos, pero en el corazón la realidad es otra. Hay tantas cosas, Señor, en el corazón, pero hoy solamente buscamos una sola. Señor, poder tener fe en ti, Jesucristo. Poder, Señor, mirarte de verdad. Poder afirmar el Evangelio, que es poder de Dios, en nuestra vida, en el corazón, y hacer los cambios que no he querido hacer y que por mucho tiempo he luchado, pero siempre el pecado está ahí. Señor Jesucristo, te ruego hoy, Señor, te suplico hoy, esta mañana, ven, Señor. Cada persona que está delante de ti esta mañana, todas las personas están delante de ti. Está su corazón y está su decisión. Está su corazón y está la verdad del corazón. Está lo que no te puede ser oculto. Pedro te dijo, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Señor Jesucristo, esta mañana ayúdanos. Esta mañana ayuda a cada persona que está en este lugar. Esta mañana, Señor, puedan tener fuerzas para orar, para buscarte, para decidir de verdad cambiar lo que no cambiaron y aceptar el Evangelio tuyo, el Evangelio de Jesucristo.
Padre, en tu nombre, esta mañana ven, Señor. Esta mañana, Señor, rompe las cadenas. Rompe toda cadena, todo yugo de esclavitud. Señor, donde las personas se colocaron y se pararon, sea desarmada la obra del maligno. Esta mañana, Señor, que también se desarmen estructuras muy fuertes, estructuras familiares, que se desarmen esta mañana las estructuras familiares, la forma de vivir la vida como nos parece, o seguir diciendo que somos así porque así somos. Señor, esta mañana rompe con la cultura que hay en el corazón y en la mente, con las costumbres familiares. Rompe, Señor, con todo esto en el nombre de Jesucristo. Señor, donde el corazón se quiere volver a colocar, Señor, en una actitud, Señor, de que ya estoy bien. Señor Jesucristo, Señor, extiende tu mano, Señor, y sálvanos. Extiende tu mano, Señor. Señor, y hoy, Señor, que muchas de estas personas puedan rogar a ti para ser dignos, Señor, de estar en pie delante de ti. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy todo lo que los ahoga, Señor, todo lo que los ahoga este mundo, los afanes, ansiedades, Señor, los que los persigue, que parece que no se pueden detener en la vida, pero hoy, Señor, ellos puedan salir de esto, puedan salir de ese ahogamiento, puedan apartarse, puedan dejar atrás, Señor, todo esto para mirarte, Jesucristo, para que cuando tú le hables y tú lo llames, o tú le preguntes, Señor, si te ama, ellos puedan responderte con el corazón y con la verdad. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Si usted no tiene fe, tiene que pedirle al Señor fe hoy. Tiene que creerle al Señor esta mañana. No diga más, no puedo. Y tampoco diga no quiero. En lo posible, si es lo que desea de verdad. Nuestro no puedo es no quiero siempre. Hoy tiene usted que querer. Aleluya. Busque al Señor un momento. Extienda las manos al Señor Jesucristo. Y decida querer hoy. Esfuércese por querer. Usted siempre dijo no puedo, no quiero. Pero hoy usted tiene que esforzarse y tiene que querer. Aleluya.